La Roche-Posay, una vida mejor para las pieles sensibles, patrocina esta sección. Amics de Revista de Societat, tornem de publicitat i ho fem per a entrar en la nostra secció de dermatologia. I atenció perquè avui anem a tindre una tertúlia a 3 molt interessant. En particular, pressupost en totes les mesures i els protocols anti-Covid, ja que en plató només anem a ser 2 persones i la tercera, també una cara molt coneguda per tots vostès, que va entrar via Skype. En plató tenim a David Garduño. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? David es responsable del Departamento de Oncología de La Roche-Posay. Así es. Bienvenido. Gracias, David. Denis. Y tenim vía Skype al doctor Carlos Paredes, el nostre pediatra de capçalera. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Donis. Yo estoy bien. Vosotros también, ¿no? Ahí os veo bien. Muy bien. La verdad es que muy bien. Y ahora, pues con usted todavía mejor, doctor. El tema de hoy es un tema interesante, delicado, del que, bueno, vamos a hacer directamente la introducción. Hablaremos de oncología y dermatología. Bien, estando David, era un poco evidente el tema, David. Pues sí, siendo el responsable del Departamento de Oncología, pues de La Roche-Posay, evidentemente vamos a hablar un poco de el cáncer, de los tipos de cáncer, de los tratamientos que hay actualmente en boga para tratarlos y su problemática, sus efectos en la piel, evidentemente. ¿Qué es el cáncer, David, y qué terapias existen actualmente para combatirlo? Hablamos del cáncer de piel. Sí, bueno, en general el cáncer como concepto es muy genérico y nos puede servir para el cáncer de piel o cualquier otro tipo de cáncer. Vamos a explicarlo de una manera, espero que sea fácil de entender. Las células en el organismo, las células sanas, tienden a reproducirse, a multiplicarse de manera normal, pero llega un momento en el que una célula, no se sabe todavía muy bien por qué tipo de mecanismo, empieza a multiplicarse mucho más rápidamente, de manera absolutamente descontrolada, no hay un control sobre la misma, y normalmente cuando ocurre esto pueden pasar 2 cosas, o que el mecanismo que tiene la propia célula de suicidio haga que se muera y ya está, por lo tanto allí no habría ningún problema, o que el propio sistema inmune sea capaz de atacar esa célula anómala que ha salido y que evidentemente no prolifere más, que no se multiplique más. Cuando estos 2 mecanismos fallan es cuando evidentemente esas células tumorales empiezan a multiplicar, forman un corpúsculo, un orgánulo, como digo yo, que era un pseudoórgano que no existía, y es lo que denominamos la palabra tumor, ¿vale? A partir de ahí ya podemos hablar de células cancerígenas como tal. Son células que se reproducen sin control. No sé si el doctor Carlos Paredes quiere añadir alguna cosa. No, me parece muy bien. Siempre se ha dicho que el cáncer es una enfermedad asocial, porque va en contra de la sociedad de las células. Es como como bien decía David, una rebelión de una célula en contra de las otras. Y ese desorden que motiva, pues todo lo que va a suceder a continuación. Pero realmente el ejemplo es tal como se le define, ¿verdad? Enfermedad asocial, por completo. Los tratamientos, David, para combatir esta enfermedad. Sí. Y el impacto que ocasionan los efectos secundarios. Pues creo que es una pregunta muy buena y también voy a aprovechar, si me permites, estos minutos que nos dais para hablar del tema, para intentar dejar claro a la sociedad en general que si ahora mismo cogiéramos un micrófono, Donis, y salíamos a la calle y le preguntáramos a la gente ¿qué terapias conoce usted contra el cáncer? Normalmente siempre nos van a decir 2. Pues radioterapia y quimioterapia. ¿Te lo digo yo? Perfecto. Venga, pues qué bien. Oye, fenomenal. Estas son las que yo conozco. Pues exactamente, seguramente en el 99% de la gente, si preguntáramos eso, efectivamente, radioterapia y quimioterapia. Hay muchas más, ¿vale? Voy a hacer un pequeño repaso muy rápidamente. Una de las más antiguas y la que se sigue utilizando es la propia cirugía, de la cual se nos olvida, es también una terapia, ¿vale? Sí. Que evidentemente sirve para, pues en el momento determinado, extirpar el cáncer de una manera quirúrgica, en el caso que se pueda, claro. Y normalmente se utiliza otra terapia. Evidentemente la radioterapia, que es administrar una energía determinada para intentar destruir esas células. La quimioterapia, que parece que es ese cajón desastre donde están el resto de terapias que evidentemente no son quimio. La quimioterapia, más allá de la quimioterapia, están las terapias dirigidas, que no tiene nada que ver con la quimioterapia. Está la hormonoterapia y, como digamos terapia estrella, que es de donde se está desarrollando toda la investigación actualmente contra el cáncer, está la inmunoterapia, ¿vale? Esos son, digamos, todo el elenco de terapias que actualmente se utilizan en el tratamiento contra el cáncer. Así que a partir de ahora no hablemos solo de radio y de quimio, porque evidentemente hay más cosas. Sobre los impactos que ocasionan este tipo de terapias,
son múltiples. En función de, bueno, pues del órgano afectado o del efecto secundario que se provoque en el órgano que afecta a este tipo de terapias. Normalmente suelen ser de función, si es una quimio, por ejemplo, puede dar vómitos, puede dar fatiga, puede dar problemas, por ejemplo, en la piel dermatológicos como sequedad cutánea. Las terapias dirigidas normalmente suelen dar un tipo de acné muy particular que se llama ras cutáneo, puede dar un tipo también de erupción que se llama exantema maculopapuloso. La radioterapia cada vez ha avanzado más, pero si da algún tipo de efectos secundarios, lo que denominamos radiodermitis. Como ves, pues son múltiples y en la parte que nos toca, dado que somos un laboratorio evidentemente bueno, pues que trabaja para mejorar la calidad de vida, especialmente de la piel, pues hay muchos efectos secundarios que provocan estas terapias. Como te decía, el picor, por ejemplo, es algo muy característico, la sequedad extrema también. Una amplia respuesta, doctor. Muy bien, estupendo, sí. Yo veo que David ha expuesto realmente todos los tratamientos actuales que hay sobre las neoplasias, aunque cada vez se intenta que la medicina interna, los fármacos actúen más, por lo que en principio tienen menos efectos secundarios, pero la realidad es que la mayoría de los tumores tienen múltiples tratamientos, son diversos. No se puede hablar de un solo tratamiento, desgraciadamente, porque, salvo excepciones, es la suma de varios tratamientos lo que lleva a la curación del cáncer. Y por lo tanto, yo lo que quería saber, David, porque yo estoy preocupado porque prácticamente tú sabrás más que nosotros de la frecuencia con que se producen las manifestaciones cutáneas de la piel en los enfermos que tienen tumores, ¿verdad? Porque como realmente hay que decir que todos tenemos boletos para que nos toque esa lotería, desgraciadamente, ¿verdad? Y por lo tanto, no debemos comprar más boletos para tener más posibilidades. Entonces, mi pregunta es, sobre todo con respecto a la piel, ¿con qué frecuencia y de qué forma se producen esas manifestaciones cutáneas en las cuales tú eres más un experto? Pues muchas gracias por la pregunta, doctor Paredes. Normalmente es el 66% de los pacientes que están en tratamientos con cáncer los que experimentan algún tipo de problema dermatológico, es decir, 2 de cada 3. Es muy frecuente. Mucho, 2 de cada 3 es mucho. 2 de cada 3, efectivamente, sí, es mucho. Pero es cierto que los tratamientos han ido avanzando mucho, los efectos secundarios cada vez son menores, pero fíjate, Donich, que a la par que ha ido mejorando los tratamientos para reducir los efectos secundarios, han aumentado el efecto secundario en la piel. Es decir, la piel es el órgano que de alguna manera en estos tratamientos sufre más. Por lo tanto, es muy importante utilizar determinados productos que vayan a no a paliar, sí a paliar, no a prevenir directamente, porque es verdad que podemos intentar con determinados productos de los cuales hablaremos ahora, mejorar o paliar los efectos secundarios en la piel que ocasionan estos efectos, pero no vamos a evitar que aparezcan. ¿Vale? No tenemos ese poder. El dermocosmético, por ejemplo, los dermocosméticos que van a funcionar muy bien para esto, ningún dermocosmético del mercado, absolutamente ninguno, tiene la capacidad absoluta de, una vez que se empieza a tratar, antes inclusive de dar el tratamiento, de decir que el efecto secundario no va a salir. Eso no es cierto. Como has dado pie, vamos a los paliativos de los efectos secundarios. Muy bien. Hablemos concretamente de esos efectos secundarios en la piel. Como normalmente el paciente cuando tiene este tipo de efectos secundarios experimenta 2 tipos de impactos. Uno físico, propiamente dicho, y uno psicológico, que son exactamente igual de importantes. El físico son esas manifestaciones visibles que podemos ver en la piel, esos granos, ese acné que hemos dicho que es un acné de quimioterapia, por ejemplo, de terapia dirigida, ese picor, esa sequedad extrema que hace que disminuya la calidad de vida. Pero todo esto también, como son signos muy visibles, también impactan mucho en el apartado psicológico del paciente, de tal manera que el paciente muchas veces no quiere salir a la calle, esa pérdida de pelo que también, por ejemplo, te hace no verte bueno, pues como eras antes. Ya no te digo ni la pérdida de pestañas y cejas, Donich, porque pierdes la identidad. Sí. ¿Vale? Por lo tanto, podemos utilizar productos dermocosméticos que van a intentar paliar al máximo esos efectos secundarios antes del tratamiento, durante el tratamiento e inclusive después, porque durante todo el proceso, al final, aunque termines tu proceso oncológico, precisamente la piel no queda exactamente igual que cuando empezaste antes del tratamiento. Características de los dermocosméticos que se utilizan para paliar estos efectos. Claro. Vaya. Pues mira, te voy a decir una frase que nosotros utilizamos mucho. No todos los cosméticos valen para paliar estos efectos secundarios. Tienen que tener unas determinadas características. Para mí, la principal, Donich, es que estén testados en el paciente oncológico. Es un poco de perogrullo, sí, pero créeme
que en el mercado a día de hoy no todos, vamos, no hay un gran elenco de dermocosméticos que están testados en paciente oncológico. El paciente oncológico necesita productos dermocosméticos que estén avalados científicamente mediante estudios científicos y clínicos que digan que ese producto se puede utilizar porque es eficaz, es tolerante y es seguro. Y estamos hablando, pues, productos, por ejemplo, de higiene, productos de hidratación, productos de fotoprotección y de cicatrización, entre otros. Doctor, la actualidad manda y es obligatorio preguntar por ello. ¿Cómo está afectando la COVID-19 a los pacientes oncológicos? Bien, es verdad que la COVID produce unas lesiones dermatológicas por las cuales tuvimos incluso una charla aquí hace tiempo, ¿verdad? Y que lógicamente por verlos y vamos a ver si se pudieran prevenir y qué formas puede. Yo creo que vamos a pedirle consejo también a David para que nos diga las manifestaciones cutáneas, que las más importantes las conocemos todos, que hay alguna forma de tratarlas o de evitarlas. Bueno, debido a la diversidad de sintomatología que tiene el COVID, es verdad que hay algunos síntomas que se han visto y que inclusive ya se están estudiando y que inclusive sirven de diagnóstico del propio COVID, como por ejemplo se llaman el eritema acral, que son una especie de eritemas en las dedos de las plantas de las manos, inclusive de los pies, que es muy típico y muy clásico ahora de lo que es el COVID o la COVID, como estamos hablando. El tratamiento pues puede ser como una sintomatología, una patología, independientemente que sea de COVID. Utilizar, en el caso de que se considere pues, que haya picor o similar, se puede utilizar pues, corticoides o algún tipo de tratamiento farmacológico, siempre apoyado en tratamiento dermocosmético para paliar al máximo. Sí que me gustaría hacer un pequeño hincapié en lo que acaba de decir el doctor con absoluta rigor. Y además hacer un consejo también a la gente que nos está viendo, especialmente al paciente oncológico. Muchos oncólogos nos dicen que hay muchos pacientes que están dejando de ir a la consulta por miedo, ya no solo a que tú tengas COVID, sino que se contagien de COVID. Y esto está generando una situación problemática porque obviamente si tú o no te dan el tratamiento con la frecuencia que hay que dar o simplemente es un diagnóstico previo, puedes encontrarte con un problema más serio de lo que tenías anteriormente. Por favor, que la gente acuda a su oncólogo de la manera habitual. Ellos tienen todas las medidas de seguridad posible para que no se contagien, evidentemente, pero es una situación lo suficientemente importante como para obviarla e ir al oncólogo. David, muchísimas gracias por estos consejos y por toda esta información. Doctor Carlos Paredes. Subrayo lo que dice David, solo quiero decir que aparte del tema de la patología del cáncer, es necesario que acudan todas las enfermedades crónicas, que son numerosas, que no se dejen sin llevar un control estricto por parte de sus médicos. Cualquier enfermedad crónica importante, deben acudir a su médico. Queda dicho, doctor. Lo dicho, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Doctor, me alegro de verle. Igualmente, Donis. David, muchísimas gracias. A vosotros. Por visitar Revista de Sociedad y por darnos esta información tan valiosa. Un placer, de verdad. Amics de Revista de Sociedad, fins així la nostra secció de dermatologia. La Roche-Posay ha patrocinado esta sección.